Ok, entonces vean este otro, ¿verdad? Este otro es de superposición. Pero primero nos piden averiguar, digamos, resolverlo usando nodos. Entonces, pues resolvámoslo entonces usando nodos un momento y después lo resolvemos por superposición. Para tener, digamos, la respuesta, porque la respuesta sería Vx, ¿verdad? ¿Cuánto es Vx? Entonces, si ustedes ven, digamos, aquí tenemos el caso típico en el que hay como ya nodos resueltos, ¿verdad? Este nodo de aquí, por ejemplo, bueno, vean que la referencia ya me la dieron, ¿verdad? Ese nodo de aquí, ¿cuánto vale? 10, 10. Vale 10, ¿verdad? Daddy, do Ujú. you have some paper that's light blue to make some guar for my dinosaur land? Yeah. Something that's like blue. Let's see. That's like blue tanks. Ok. Ok, este otro nodo, ¿cuánto vale? 5, profe. 5. Vx. No. Menos Mm, 5. menos- Menos 5. Menos 5. Menos 5. ¿Alguien tiene duda? Sí, sí. ¿Alguien tiene duda de por qué es menos 5? Profe, ¿sería por la polaridad de la otra fuente? Ajá, pero digamos, hay un método, como decir, estándar para solucionar esto, ¿verdad? Esto vale 0 y aquí está la fuente, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, digamos, que el 0 está en el más, entonces lo pongo positivo, menos el voltaje en el punto A, digamos, bueno, digamos que este se llama el punto A, menos VA, entonces ves 0 en el positivo va a positivo, menos VA, eso es igual a ¿cuánto? A 5, ¿verdad? Bueno, esa es una forma, como decir, de hacerlo para no fallar. Entonces, en buena teoría, ahí, si yo despejo, vean que me da que VA es igual a menos 5. ¿No ven? Entonces, yo lo que hice fue usar los signos para, o sea, lo que hice fue hacer ley de voltajes de Kirchhoff, pero digamos que yo ya les había dicho que era como decir una forma más sencilla, que era simplemente tomar el signo de este cero, ¿verdad? Que el cero entonces queda positivo, y el signo de este otro nodo, digamos que yo lo llamé A. Y eso ya yo sé que tiene que valer 5. Y entonces con esto saco que VA, digamos, es menos 5. Pero obviamente con el tiempo ya ustedes simplemente ponen ese punto ahí y dicen, este punto vale menos 5. ¿Alguien con dudas todavía? No se las dejen, ¿verdad? Las dudas, si tienen, o sea, podemos repasar. Para eso son sesiones de consulta, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, asumiendo que ya entendieron bien por qué es que eso está ahí, ahora vamos a poner los otros nodos, ¿verdad? Aquí hay uno más, que le voy a llamar A. Aquí hay otro que le voy a llamar B. Y ya, ¿verdad? Eso es lo que hay. O sea, hay dos nodos ya resueltos, dos nodos no resueltos, y ya, eso es lo que hay. Sin embargo, el nodo A y el nodo B, como ustedes pueden ver, tienen una fuente conectada, ¿verdad? Entre ellos, y no son de referencia. Por lo tanto, significa que esto es un supernodo. But Daddy, there's that blue, that paper that looks like blue wasn't long enough for my feet. Ok, entonces vean eso que está ahí, eso es un supernodo. Ahora vamos a ver si vieron el video de supernodos. El supernodo incluye o no incluye la resistencia esa de 4.
No, no la incluye, profe. No la incluye. ¿Alguien más? Sí, creo que era que no la incluye también. Sí, no, estamos mal, ¿ah? No estamos viendo los videos o no sé. No, la resistencia se incluye, ¿verdad? La resistencia se incluye entre el supernodo. El supernodo es, por definición, los, digamos, los dos, si hay dos nodos de no referencia que tienen una fuente conectada entre ellos, eso es un supernodo e incluye cualquier cosa que esté conectada en paralelo con esos dos puntos. En este caso, la resistencia 4 está conectada en paralelo. Profe, bueno, yo vi los videos y no recuerdo algo así. Alguien habló, pero no se escuchó bien. Es cierto, profe, aquí lo tengo yo en los apuntes. Aquí, exactamente lo que usted dijo, yo lo tengo aquí apuntado. Eso de que incluye las que están en paralelo. Correcto. Ok. Bueno, veámoslo nada más para estar seguros. Vamos a ver. Nodos y supernodos. Ok, análisis de nodos. Supernodos dice, se da cuando dos nodos de no referencia tienen una fuente de voltaje en común. A la unión de ambos nodos se le llama supernodo. Este incluye a la fuente de voltaje y cualquier elemento conectado en paralelo. ¿Lo ven? Entonces, y yo creo que en los problemas de ejemplo, uno de los problemas de ejemplo tenía ese caso también, si no me equivoco. Entonces tienen que ver todo, ¿verdad? Porque todo tiene su intencionalidad, no dejen de ver cosas porque de ahí se les puede ir un... Y además no dejen de practicar, porque si ustedes practican, digamos, ya para este momento, en teoría ya deberían haber practicado bastante de supernodos. Y si ustedes practican y hacen los del libro, se van a encontrar con esta situación un par de veces. Y van a tener que decidir si meter o no meter la resistencia. Si no la meten, pues todo les va a salir mal, ¿verdad? Porque es que cuando uno está haciendo algo como esto, como un supernodo, uno lo que está diciendo es, agarro toda esta cosa y le hago un solo punto. Es como si no existiera. Lo hago una región y lo tomo como que todas las corrientes que entran y salen de esa región obedecen la ley de corriente de Kirchhoff. Toda esa región, incluyendo la resistencia, porque si ustedes sacan la resistencia de ahí, eso va a ser un enredo porque entonces va a haber, digamos, una corriente más ahí a través de la resistencia del 4. Eso se puede solucionar aún así, pero es totalmente innecesario y lo más probable es que los lleve al error. Entonces, siempre recuerden la ley, digamos, o sea, el enunciado de que es un supernodo, que incluye cualquier cosa que esté conectada entre A y B en paralelo, ¿verdad? Ok, entonces ahora ya tenemos eso. Bueno, recordemos que esto siempre se le pone no solo A, digamos, sino VA y VB, ¿verdad? Porque son, digamos, voltajes. Ok, entonces ahora vamos a hacer método abreviado ahí. Entonces nos queda que el método abreviado debería tener VA, VB y eso igual a algo, ¿verdad? Y eso pues dos veces, huevo. O bueno, hagámoslo una vez y después vemos. Entonces, el método abreviado dice que todo lo que toca la VA, ¿verdad? Que esté obviamente fuera del supernodo. Vean que en este caso la única resistencia que toca VA es la de esta de un medio. O sea, esta de 2, perdón. Entonces sería un medio. 1 entre 2 ohmios, ¿verdad? Es el inverso, recuerden, ¿verdad? Por si acaso. La de 4 está tocando VA, pero es parte del supernodo. Entonces esa no se mete, recuerden. Esa es la gracia, ¿verdad? Si no, se van a equivocar. Después, después, lo que está tocando VB, que sería 1 entre 8 y 1 entre 10.
¿verdad? Porque sería tanto esta como esta tocan VB. Entonces eso por VB. Además, lo que se comparte con este que vale 10, que es un medio, entonces quedaría menos un medio por 10, ¿verdad? Lo que se comparte con este otro que vale menos 5, que sería menos un décimo por menos 5. No me deja escribir ahí. Vamos a moverlo un poquito. Por menos 5. Y eso es igual a, y aquí vamos a ver cuáles fuentes de corriente están entrando o saliendo de ese nodo. Pues ninguna. Entonces queda igual a 0, ¿verdad? Ahora tenemos la ecuación del supernodo, ¿verdad? ¿Qué es esa? ¿Alguien con dudas en la ecuación del supernodo? Después del VB, ¿qué es, profe? Perdón. Es ya lo que nosotros siempre decimos, que es hay que ponerle un menos y poner lo que se comparte con otros nodos. Entonces, ¿qué se comparte con este nodo que vale 10? No, ok, ahora sí le entendí, no, es que se me Sí. fue la conexión en ese momento. Ah, ok, ok. Se comparte solamente la de 2, ¿verdad? Y entonces por eso queda 1 entre 2 por 10. Ok, perfecto, gracias. Y esta es la que se comparte con el nodo que vale menos 5. ¿Alguien más con alguna duda en la ecuación del supernodo? Bueno, vamos a simplificarlo un toque nada más, entonces, para que quede ya lista. Un medio de VA más, esto que es un octavo más un décimo, que son 9 sobre 40, dice. Lo demás va a quedar al otro lado, ¿verdad? Profe, perdón, ¿puede repetir por qué fue que lo igualó a 0? Porque, digamos, no hay ninguna fuente de corriente entrando al supernodo. Ajá, O sea, ajá. si aquí hubiera, digamos, una fuente de corriente aquí, ¿verdad? Conectada ahí, entonces ya habría una fuente de corriente conectada al nodo A, por ejemplo. Entonces habría que tomarla en cuenta, pero ahorita no hay ninguna fuente de corriente conectada ni al nodo A ni al nodo B. O sea, no hay ninguna fuente de corriente conectada al supernodo. Ah, ok, ok, perfecto, entonces. Por Sí, ahí o sea, está. recuerde que para nodos lo que se toma en cuenta es las fuentes de corriente, ¿verdad? Porque las fuentes de voltaje lo único que hacen si están conectadas al nodo es resolverlo. O sea, como en el caso de este nodo de aquí, ¿verdad? El nodo este que vale 10, vale 10 justamente porque hay una fuente de voltaje que está conectada a él y en el otro lado está conectada con la referencia. Entonces ya me resuelve el nodo. No necesito ponerle VC, VD, ¿verdad? Porque ya sé el valor. Es mejor no ponerle VC, VD, sino de una vez ponerle el valor para evitar, digamos, tener un montón más de pasos innecesarios, ¿verdad? Si no, imagínense, esto sería supuestamente una ecuación simultánea con 4 variables, cuando en realidad hay 2 que ya están resueltas, pero yo podría no verlo, ¿verdad? Ok, después de eso sigue la auxiliar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la ecuación auxiliar, que es como la ecuación del supernodo, o sea, perdón, la ecuación del auxiliar del supernodo, ¿verdad? Que es la que me define la relación entre VA y VB, en este caso sería simplemente, vean que aquí está el negativo en VA, entonces, y el positivo está en VB, entonces VB menos VA es igual a 10, y ya. Con eso yo tengo la segunda ecuación que necesito, nada más necesito acomodarla mejor, o sea, poner menos VA más VB es igual a 10, y entonces ahora ya tengo las dos ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Listas para resolver. ¿Alguna duda ahí?
Ven que mis problemas normalmente no son complejos, digamos, en temas de cantidad. O sea, este problema es exageradamente corto. Pero si uno no entiende los conceptos, no lo va a poder solucionar jamás. Ok, según esto, VA me da 3.10 y VB 13.10 volts. Lo que me están pidiendo es Vx. Para Vx yo tengo que hacer igualmente una ecuación, digamos, de Vx, ¿verdad? Que sería que, vean que el más está en VB, entonces sería VB menos, que el negativo, el menos está aquí en menos 5, entonces menos 5, eso es igual a Vx. Lo que significa que Vx es igual a VB más 5, ¿verdad? Por lo tanto, entonces Vx es igual a 13 más 5, 18.10 volts, ¿verdad? Listo. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? Profe, el supernodo siempre lleva la ecuación auxiliar. Sí, porque el supernodo por definición es, digamos, está conectado, es una fuente que está conectada entre dos nodos que no son de referencia. Y la ecuación auxiliar es la ecuación que relaciona el valor de esos dos nodos con la fuente que está conectada entre ellos. Entonces siempre tiene que existir. Ok, ok. Profe, Sí. cuando dicen que, o sea, que lo analice por nodos, también se puede aplicar supernodos, entonces, Ah, no, nodos incluye supernodos, sí. son los Sí, dos sí. juntos. O sea, cuando yo digo utilizar análisis de nodos, digamos, me refiero a todo, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Les- ¿Alguien más? Ok, entonces V8, digo, Vx es igual a 18.10. Ahora, la otra opción, entonces, la otra que me piden es que lo resuelva, pero ahora por superposición. Entonces, podemos empezar tal vez por darle, digamos, un número a cada una, como para no confundirnos mucho. 1, 2 y 3, así, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo cada una de estas. Entonces, con la número 1 nos quedaría... Vean que aquí quedó un corto, ¿lo ven? Así. ¿Lo ven? Esta queda en corto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Qué me dice que hacemos ahí? Y nada más se quita esa parte, ¿no? ¿Qué se quita? La de 4. Sí, No, la no, de la resistencia. Sí, ¿cuál? porque como la resistencia quedó en paralelo con un corto, la corriente, ¿por dónde va a pasar? Por el corto. Sí, entonces Jamás va como a si no entrar a la existiera. resistencia. Nunca va a entrar a la resistencia. Entonces, no hay necesidad de ponerla, ¿verdad? Es mejor simplemente no ponerla. Entonces quedó así, ¿verdad? Qué dibujo más feo.
Torcido y feo. Bueno, vamos a tratar otra vez. No hay esperanza. Entonces este sería Vx1, que es la contribución de la fuente número 1, que es esta de aquí, que 1, a Vx, ¿verdad? Vx1. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué se les ocurre? Yo haría una transformación de fuentes para poner en paralelo la resistencia y sumarlas. Bueno, pero es que ya la de 8 y la de 10 estaban en paralelo. Bueno, después de sumar, bueno, no, y nada más hay que sumar esas dos y ya después se disminuye todo el circuito. Ajá, digamos que hacemos aquí, ¿verdad? Aquí nos quedaría la de 2. Y aquí hacemos 8 con 10, que sería 10 por 8. Entre 10 más 8, que son 18. Sería 40 sobre 9. Entonces aquí me quedarían 40 sobre 9. ¿Y qué le pasa a Vx? A Vx1. ¿Se pierde? ¿No se pierde? Vx1 no tiene ningún problema, ¿verdad? Ahí quedó, porque recuerden que Vx1 está entre este punto y este otro punto. Y esos dos puntos no se perdieron. Lo único que hicimos fue unirlas en paralelo. Pero recuerden que en paralelo todo tiene el mismo voltaje. Entonces, la de 8 y la de 10 los dos tienen voltaje Vx1. Y cuando yo hago un paralelo de ellas, va a quedar también con voltaje Vx1 en esa polaridad. Y con esa polaridad podemos hacer divisor de voltaje directo. Ni siquiera necesitamos hacer, digamos, ponerle un menos, ¿verdad? Porque está de acuerdo a la convención de divisores de voltaje. Que sería entonces que Vx1 es igual a el voltaje que entra, que son 10, multiplicado por la que me interesa, que son 40 sobre 9, entre la suma de las dos, que sería entonces 40 sobre 9 más 2. Según eso me da 6 puntos. Porfa, si pueden. A mí me dio 6.89. Ok. 6.896. Entonces digamos que con dos decimales quedaría 6.90. ¿Cuánto fue que nos había dado el anterior? 13.80 y algo. Fue con dos decimales, ¿verdad? Entonces dejémoslo con dos decimales igual. Entonces esto es Vx1. Gracias a la persona que hizo también números conmigo. Ok. Ahí está Vx1. Ahora sigue el 2. El 2 es este de acá. Entonces para ese nos queda esto con 10. Profe, Sí. una consulta. Si yo ocupara encontrar el voltaje de la... Ah, bueno, no, son toque. Son toque porque acabo de ver una cosa. Voy para pensar. Profe, si yo fuera a buscar si yo necesitara encontrar el voltaje de la resistencia de 2 ohms, a esa sí tendría que aplicarle esa sí no iría con la convención. Es que la resistencia de 2 ohms depende, o sea, el voltaje en qué polaridad, es que nadie te lo está preguntando. Si alguien te lo pregunta, te tiene que preguntar en qué polaridad también. Entonces depende de la polaridad en la que te lo pregunten. Pero digamos, basándonos en la polaridad que trae Vx1. No, es que eso es porque me preguntaron cuánto es Vx en esa polaridad que está ahí en el problema.
Ok. O sea, eso ok. no tiene nada que ver, digamos, no tiene nada que ver con, ¿cómo te digo? O sea, no hay una forma intrínseca. Ya vos sabes que para un problema como este, como solo hay una fuente ya en este momento, la corriente va para allá y por lo tanto, digamos, las polaridades de estos voltajes, si son positivas, debería ser más menos, ¿verdad? Ujú. Pero entonces, si alguien te pregunta cuánto es VY, digamos, en esta polaridad, menos más, como vos sabes que la corriente está entrando por el menos y está en contra de la convención, entonces tendrías que meterle un menos a la respuesta, ¿me entendés? Pero solo si alguien te pregunta en esa polaridad. Ok, sí, eso era básicamente mi duda. Si yo quisiera encontrar ese VY, tendría que meterle el menos a la respuesta. Sí, pero solo si estuviera en esa polaridad en la que yo te lo dibujé. Ok, ok, O sea, depende de la polaridad en la que te lo pregunten. Eso es lo que importa. ok. Ujú. Perfecto, por ahí. O en la que lo midas, ¿verdad? Porque decir que la polaridad en la que te lo pregunten, eso suena como que lo único importante es la evaluación, pero no, ya en la realidad, digamos, es la polaridad en la que vos vas a medir ahí, digamos. Si vos quieres saber cuánto te debería dar lo que vos vas a medir, pues tenés que tomar en cuenta la polaridad en la que vas a medir. Porque si no, entonces vos vas a hacer un cálculo y te va a dar que, según vos, si vos medís en ese punto, te deberían dar 6,90, vas y medís y te da menos 6,90. Entonces significa que lo hiciste al revés porque no consideraste bien cuál era la polaridad en la que ibas a medir, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, perfecto, por ahí, profe. Ok, previa. Ok, entonces ahora tenemos este otro que queda de esta manera, ¿verdad? Con Vx2 aquí, ¿verdad? Y pues nos enfrentamos a algo, digamos, bastante similar, ¿verdad? Que es que simplemente tenemos, vamos a ver, bueno, estos dos que están en paralelo, que ahí los podríamos simplificar. Después quedarían en serie también con la de 2. Y eso... Ah, bueno, pero ahí perderíamos el voltaje. Ah, ok, listo, ya sé cómo, entonces cómo podemos entrarle. Entonces, digamos que primero démosle vuelta un poquitillo como para que lo vean bien y no se pierdan mucho. Entonces le estamos dando un poquillo de vuelta ahí, ¿verdad? Entonces que vean que en el positivo de este es donde van pegadas estas dos, ¿verdad? Voy a hacer la combinación en paralelo de esas que son 10 por 8 entre 18, que eran, como ya sabíamos, 40 sobre 9. Y entonces, según eso, esto va aquí. Aquí está Vx2. Esto vale 40 sobre 9. Y aquí quedarían los 2 ohms. ¿Sí la ven ahí? Sí. Lo que hice fue darle vuelta, ¿verdad? Para que sea un poquito mejor. Simplificar la de 8 y la de 10 queda 40 sobre 9. Yo sé que como está en paralelo el voltaje se conserva. Sé que el más va aquí en este punto, ¿verdad? Que es la unión donde está el más de la fuente. Vean que entonces lo estoy poniendo ahí mismo. Y después de eso en serie quedarían 2. ¿Cómo sacamos Vx2 ahí entonces? ¿Con qué método? Nadie. Ok, podemos usar divisor de voltaje, ¿verdad? Sin ningún problema, porque aquí hay una fuente de voltaje que está colocada entre este punto y este punto. Entonces, en este caso, en esta rama en específico, se va a dividir en dos ahí. Entre este punto y este punto hay 10. Entonces, en esta rama se van a dividir en dos esos 10. ¿Alguien tiene duda de eso? Nadie. Ok, entonces sería 10 multiplicado por la que me interesa, que son 40 sobre 9, entre 40 sobre 9 más 2. Y eso me da, bueno, lo mismo que la vez pasada, ¿verdad? Que son 6,90.
sea, lo que me está queriendo decir es que son equivalentes esos dos, parece, ¿verdad? Como están, supuestamente son equivalentes. Profe, eso también se puede hacer como una forma más complicada, digamos, sacando ya la resistencia total y digamos, después de devolverse y usando ley de Ohm, Sí, la resistencia total, la corriente, y después multiplicar esa corriente por como están paralelos ya ahí en el segundo dibujo, ya uno nada más multiplica la corriente por la resistencia que uno quiere averiguar el voltaje. Sí, nada más que tenés que tener cuidado porque también hay un divisor, entonces tenés que hacer un divisor, ¿verdad? Porque si vos averiguas la corriente total, estaba por aquí. Sí, digamos, después de ya de separar la Había que corriente hacer ahí. primero el divisor, ¿verdad? Sí. Ujú. Primero haces el divisor y después la multiplicación, sí. Nada más que es más largo, pero sí, fue uno de los métodos favoritos, digamos, de la gente en este examen. Hacer, no sé, 7 pasos más que estos. Sí. Sí, digamos que ese fue el método favorito. Pero bueno, es normal. O sea, por eso les digo que tienen que practicar, porque es que en el fondo esto no se puede adquirir de otra manera. Eso, practicando, practicando, ¿verdad? No hay como muchas opciones. Porque es como, esto es como cualquier cosa, es como un deporte, no sé, o sea, uno va agarrando nivel conforme va practicando, ¿verdad? Y obviamente eso puede hacer, digamos, que uno cuando se enfrente a los problemas, pues ya tenga, de inmediatamente que los ve, ya sepa más o menos cómo va a solucionarlos, ¿verdad? Ok, aquí ya sabemos que va un corto, ¿verdad? Porque esto es por lo mismo que dijimos la vez pasada. Y después aquí nos quedan los 2 ohms. Y esto ya queda así. Y Vx está aquí. Digamos que este es, pues, igual, relativamente sencillo, ¿verdad? Vean que aquí quedarían estos dos en paralelo, que sería el paralelo de 2,8. 2 por 8 entre 2 más 8, que son 10. Sería 8 quintos, supuestamente. Entonces, vean que este queda, le voy a dar vuelta, ¿verdad? Más o menos 5 volts. El menos de eso quedó conectado al menos de Vx3. Lo ven, el menos quedó conectado al menos de Vx3, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo aquí. El menos conectado al menos de Vx3. Vx3 que tiene la de 10. Y después sigue estas dos que yo acabo de hacer, que son 8 quintos. Y cierro. ¿Alguna duda ahí sobre ese redibujo que acabo de hacer, verdad? Profe, una pregunta, tal vez no tanto enfocada en el problema, sino más que todo en ese dibujo que hizo al final. Sí. Si, si yo quisiera, qué sé yo, para visualizarlo mejor, tener siempre para este mismo dibujo, tener el positivo de la fuente de voltaje arriba, simplemente lo que tengo que hacer es girar todo el dibujo, tener cuidado con las entradas de Vx y las Sí, resistencias y sí. eso. Sí, no hay problema. Nada más le das vuelta, ¿verdad? Y después entonces empezás a ver, digamos que en el más está conectado la resistencia de 8 quintos y que después de eso, ¿verdad? Sigue el más de Vx3 y sigue, bueno, Vx3 que va, digo, esa resistencia que vale 10 y ya, ¿verdad? Y ahí quedó. Y Ah, obviamente yo ok. lo podría haber hecho así desde el principio, ¿verdad? También como que para que quedara más fácil, porque aquí es como muy evidente que la corriente va para allá y entra por el más y que entonces esto quedó todo con la convención correcta y entonces podemos decir que Vx3 es positivo, no tenemos que ponerle ningún negativo. Entonces digamos que sí tiene sus ventajas hacerlo así como vos dijiste, ¿verdad? Pero igualmente, si uno entiende bien otra vez el concepto, pues no necesita ni siquiera hacerlo tampoco, ¿verdad? Ah, ok, sí, perfecto. Sería nada más como un tema visual o de acomodo personal, si uno quisiera. Sí, eso no es ningún problema, claro.
Ok, profe, gracias. Ok, según esto, me da 431 voltios. Yo no sé por qué tengo como la impresión de que está malo, pero bueno, vamos a ver. Y entonces su X total es la suma de estas tres cosas, que sería 6.9 más 6.9 más 4.31, que son 18.11. No, sí está bueno. Entonces son 18.11 volts, ¿verdad? Que fue lo mismo que nos dio la vez pasada. Creo que nos dio un poquito diferente, pero